Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un placer estar nuevamente en el curso de Derecho Notarial para la fase privada. Para esta semana, semana número 14, vamos a continuar con contratos en particular y vamos a tratar más que todo lo que es la compraventa, ¿verdad? Un contrato que es bastante común en nuestro medio y aseguro que cualquiera de todos nosotros en algún momento dado en nuestra profesión, pues vamos a redactar o vamos a realizar un contrato de compraventa. Entonces, es importante que vayamos viendo las diferentes modalidades de la compraventa y vamos a tratar de verlo de una manera rápida para poder determinar con los contratos que tenemos pendiente, como lo es el mandato también, que es un contrato bastante común. El objetivo de la clase es que ustedes como estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala vayan repasando nuevamente los conocimientos ya adquiridos sobre los temas de contratos en particular. Especialmente para esta semana, la compraventa, su definición, características, clases de compraventa, obligaciones previas, obligaciones posteriores e impuestos a los que cubre este contrato, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que ver es que el contrato de compraventa está regulado en del artículo 1790 al artículo 1851 del Código Civil, hablando de la compraventa civil, ¿verdad? Porque también en el Código de Comercio encontramos regulado lo que es la compraventa. Pero vamos a entrar más que todo al derecho civil, ¿verdad? Porque es donde hay más formalidades de nuestro contrato y así que no nos vamos a perder, ¿verdad? Contrato de compraventa, definición. Contrato por medio del cual una de las partes se obligaría a transferir a la otra la propiedad. Esta se obligaría a recibirla y a pagar por ella determinado precio. Y ahí vamos a ver, ¿verdad? En primer lugar, cuáles son las partes de un contrato de compraventa. En primer lugar, tenemos al vendedor y tenemos al comprador, pero no debemos de olvidar que en los contratos de compraventa a veces las propiedades, o perdón, los inmuebles no pertenecen solo a una persona, sino que pertenecen a varias personas. Entonces se dice que está en copropiedad y todas estas personas, Juan, Pedro, Luis, Juan, de apellido García, por así decirlo, pues ellos son la parte vendedora de un contrato y la otra, pues es la parte compradora, que también pueden ser varias personas las que van a comprar. Entonces tenemos que tener claro que siempre van a haber dos partes y las partes no tienen que ver nada con el número de personas. Como se los digo, puede ser una copropiedad, pueden ser varios vendedores y también varias personas que se unan para comprar, ¿verdad? Que cada quien ponga su parte y entonces van a ser varios compradores, ¿verdad? Entonces, no importa si es uno y se la vende a cuatro, si son cuatro y se la venden a uno, o si son cuatro y se la venden a cuatro. Entonces, no importa, cada uno va a ser parte dentro de un contrato de compraventa. Es un contrato consensual. ¿Por qué? Recordemos, ¿verdad? Las características y los elementos y todo eso de los contratos. Cuando un contrato es consensual es porque se perfecciona con el consentimiento de las partes. Y esto tenemos que tener bastante claro, ¿verdad? La compraventa, perdón, la compraventa, esta es una de las características primordiales, que es un contrato consensual, o sea que se perfecciona desde el momento en que se firma la escritura. Ya llevarla al registro de la propiedad cuando se trata de un bien inmueble es una obligación posterior del notario. Sin embargo, pues no es una obligación del notario, ¿verdad? El notario
puede realizar el contrato de compraventa en escritura pública, lo firman, realiza el testimonio, ya vimos cuáles son las formas de reproducir los testimonios y entregárselos a sus clientes. Claro que en la escritura debe de decir que se les advierte de la obligación de registro, ¿verdad? Del presente contrato. Entonces, ahí salva su responsabilidad el notario. Claro que en nuestro medio, ¿verdad? Y por competencia y por todas las situaciones que se pueden dar, es una característica de que los notarios pues tengamos el combo completo, ¿verdad? Llevarlo al registro de la propiedad. Pero si ustedes platican con sus abuelos y todas esas personas, pues se darán cuenta que antes, pues no, los notarios, pues no llevaban las escrituras a los registros, se las daban a las personas y cada una de las personas tenía que irla a inscribir, ¿verdad? Por sus medios, llegaban al registro de la propiedad y, inscribían el contrato. Todo esto era porque era reducido el número de notarios y por eso es que se dice que no hay obligación, ¿verdad?, de que el notario lo realice. Sin embargo, pues ahora en la actualidad, ya de unos 20, 25 años para acá, ya se realiza eso. Pero todo esto va a que el contrato es consensual. Con el hecho de que Juan firme la escritura y Pedro firme la escritura como vendedor, ellos están consintiendo esa compraventa. Y ahí ya se perfecciona la compraventa. Sin embargo, como dice, ¿verdad? Que primero en registro, primero en derecho, también es una obligación del notario advertir de la obligación de registro, porque si el vendedor pues es una persona de bajos escrúpulos o algo así, que realice otro contrato de compraventa y lo registren después, no importa la fecha en el que haya sido realizada esa escritura. Lo que importa es en el momento en que se inscribió. Y si llegó 15 segundos antes, él tiene primero en derecho, ¿verdad? Primero en derecho por haberlo llevado antes. Entonces, el contrato es consensual, por cuanto se perfecciona con el consentimiento de las partes respecto a las condiciones del negocio. Es sinalagmático. ¿Por qué? Porque hay prestaciones recíprocas, hay derechos y hay obligaciones tanto de una parte como de la otra parte. Porque yo tengo la obligación, si yo soy el vendedor, de entregar el bien. Y la otra parte, la parte compradora, tiene la obligación de pagar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que ahí es sinalagmático, ¿verdad? Cuando hablamos de sinalagma jurídico es porque hay derechos y obligaciones tanto de la parte vendedora como de la parte compradora. Todos los contratos donde hay derechos y obligaciones recíprocas, yo tengo la obligación de entregar el bien, pero tengo el derecho de recibir el dinero. La otra parte tiene la obligación de pagar el dinero, pero tiene el derecho de recibir el bien. Por eso se dice que hay un sinalagma jurídico, ¿verdad? Entonces hay derechos y prestaciones o derechos y obligaciones recíprocas. Desde el momento que requiere por una parte la entrega, una cosa, y por la otra el pago de un precio en dinero. Y conmutativo, pues las recíprocas prestaciones han de ser equitativas. O sea, que se ponen de acuerdo, yo pago el precio, pero recibo el bien. El otro pues recibe el bien, pero paga el precio. Entonces ahí no nos vamos a perder. Características del contrato de compraventa: es un contrato traslativo de dominio. ¿Por qué es traslativo de dominio? Miren, antes de continuar, pues vamos a ver si hay preguntas. No tengo todavía, no tengo preguntas, ¿verdad? Sí tengo una pregunta aquí. Dudas, dice, buena tarde.
puede ayudarme con dudas de preguntas del segundo parcial. Miren, realmente nosotros como catedráticos pues no tenemos mayor injerencia en lo que son los exámenes, ¿verdad? Entonces, tendrían que pedir revisión a las autoridades o al departamento donde corresponda pedir una revisión de su examen. Entonces, ahí sí no lo podría ayudar, ¿verdad? Entonces, tendría que hacerlo por el mecanismo formal, ¿verdad? De pedir una revisión a su examen. Miren, necesito que me manden asistencia el día de hoy, solo colóquenme su nombre, su número de carnet y la sede a la que pertenecen. Por hoy me lo están solicitando y también, y si tienen dudas o preguntas, pónganme en el asunto en mayúscula pregunta o duda, ¿verdad? Para poder entrar de lleno a leer esas preguntas y ahora las demás pues solo las voy a reenviar. Entonces, hoy los voy a molestar con eso, ¿verdad? Entonces, continuemos. Es traslativo de dominio el contrato de compraventa, ¿verdad? ¿Por qué es traslativo de dominio? Porque se va a trasladar el bien de la parte A la parte B, ¿verdad? Entonces ahí no nos tenemos que perder. Es un contrato por naturaleza traslativo de dominio, es consensual. ¿Por qué es consensual? Porque se va a perfeccionar con el consentimiento de las partes. Ya lo hemos visto, basta con que solo firmen la escritura para decir que A le vendió a B. Claro que ya el registro y todo lo demás, pues ya viene, ¿verdad? Por añadidura, pero solo con el hecho de firmar se puede decir que ya hay consentimiento y ustedes lo pueden experimentar, ¿verdad? Cuando hay escrituras, miren, la mayoría de personas pues llegan a sus oficinas, los contratan, realizan la escritura, cualquier contrato y ustedes pues les cobran de una vez. Sin embargo, hay algunos clientes que le indican, mire, vamos a regresar con lo del IVA, se nos olvidó o algo así, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que realizar es, me indican que la revisión de examen se pagan 50 quetzales y llenan el formulario en línea y les notifican, ¿verdad? Entonces, ese es el trámite de la revisión de exámenes y cualquier duda ustedes lo pueden realizar, ¿verdad? Entonces, si no se comunican a sus sedes y ellos les van a indicar cuál es el procedimiento, pero me están indicando que es el pago de 50 quetzales y se llena el formulario y les notifican. El plazo y todo eso, pues no lo sé, ¿verdad? Como les repito, nosotros los catedráticos solo damos la clase y dudas dentro de la clase, ¿verdad? En todo lo demás, pues no tenemos ninguna injerencia. Bueno, el contrato es, las características del contrato de compraventa es consensual, es bilateral, es principal, es oneroso y es conmutativo. Ahora bien, vamos a ver. María Elena Galindo, acabo de recibir su correo de asistencia, carnet 00 de sede central. Usted me podría indicar en el correo por qué se dice que el contrato de compraventa es un contrato principal. Lilian Melisa Guate de Arcía.
1700 de Antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿me podría indicar por qué es conmutativo el contrato de compraventa? Me puede mandar al correo, ¿verdad? Su respuesta. No se vayan a asustar, sigan mandando sus asistencias, ¿verdad? Alan Mauricio Paniagua, de sede 00, sede central, ¿verdad? Entonces, ¿me podría indicar por qué el contrato es bilateral y es oneroso? Dos preguntas, ¿verdad? Entonces, espero que me contesten, si no, para mientras seguimos, y si no me contestan de aquí a las 17:40, pues yo les voy dando las respuestas. Aquí pues podemos decir que el contrato de compraventa es un contrato solemne, pero no. Y eso ya lo vimos cuando vimos escrituras públicas, ya lo vimos cuando vimos las características principales de los contratos, cuando vimos las escrituras públicas solemnes. La compraventa no es un contrato solemne, por naturaleza no lo es. Claro que lo es porque se debe de inscribir en el registro de la propiedad, pero la única compraventa que por naturaleza la ley nos indica se debe de hacer en escritura pública es la compraventa de arma de fuego, pero es la segunda compraventa. Si ustedes van a cualquier armería y compran un arma, claro que, bueno, no sé, ¿verdad? Yo nunca he comprado un arma, les tienen que extender una factura, no sé qué más les extienden, ¿verdad? Y ya con eso, si ustedes la quieren revender con esa factura, la tenencia y no sé qué más, entonces se debe de faccionar la escritura pública y deben de dar aviso a la DIGECAM. Ese aviso lo tienen que dar en el plazo de 15 días y no les van a colocar una multa de 1,000 quetzales. Entonces leamos lo que dice la diapositiva. En lo que se refiere a la producción de efectos hacia terceros en caso de compraventa de inmuebles y de otros bienes sujetos a registro, pues es necesario que el contrato se formalice en escritura pública, porque son bienes sujetos a registro, no por otra cosa, ¿verdad? Y se inscribe en el registro de la propiedad. La falta de formalidades o de inscripción en el registro no provoca nulidad ni la eficacia total del contrato, pues tiene plena validez entre las partes. Aunque el contrato no produce sus efectos normales, transmisión de dominio, pago de precio y entrego de cosas, sino del contrato informal. Miren, y esto era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Y ahí pues había cortado la secuencia. Cuando las personas no les pagan totalmente, no les dejan el dinero del impuesto, no les dejan el dinero de nada, ¿verdad? Y firmaron la compraventa, tanto el vendedor y el comprador. Por eso se dice que se perfecciona con el consentimiento de las partes. Pueden pasar 2, 3 años, 4 años y el vendedor puede fallecer. Esa compraventa subsiste. ¿Por qué subsiste? Porque se realizó en fecha anterior, cuando la hizo el vendedor estaba vivo todavía, ¿verdad? Y como es un contrato consensual, está perfeccionado con el consentimiento, o sea, con la firma de las partes. A la hora de ir al registro de la propiedad e inscribirlo, claro que van a pagar una multa, pero por el IVA, no por el momento de la inscripción. O van a pagar bueno, si es timbre fiscal, pues no pagan ninguna multa, pero cuando es IVA, sí, van a pagar mora sobre el testimonio, ¿verdad? Y lo van a inscribir, ahí no hay ningún problema. Por eso se dice que es un contrato consensual. Vamos a ver si me contestaron los compañeros. María Elena, sí me contestó, muy bien.
Es principal porque subsiste por sí mismo sin necesidad de otro contrato. Y efectivamente, ¿verdad? El contrato de compraventa no es un contrato aleatorio, no es un contrato accesorio. Por ejemplo, la promesa de compraventa, por ejemplo, el subarrendamiento, que para que exista el subarrendamiento debe de haber un arrendamiento previo. El contrato de compraventa, por eso se dice que es principal, porque subsiste por sí solo, no va a depender de ningún otro contrato. Vamos a ver si los demás compañeros me contestaron. Lilian Melis. Buenas tardes. El contrato de compraventa es conmutativo porque las prestaciones son ciertas, es decir, que las partes se obligan a dar una cosa equivalente a la otra. En este caso, el dinero por la cosa entregada. Muy bien, Melissa, entonces por eso es que es conmutativo, ¿verdad? Porque es equivalente. Uno entrega una cosa cierta y recibe otra cosa cierta. Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver alguna otra pregunta. Sergio Ulises. Cuando los intereses pasan a formar parte del capital, por lo que el mismo se incrementa, ¿qué nombre recibe este fenómeno jurídico? Cuando un padre quiere vender el inmueble y está a nombre del hijo menor de edad, que mire, aquí pues prácticamente me está solicitando preguntas del examen, ¿verdad? Entonces ahí sí tendría que seguir la vía indicada, ¿verdad? Entonces, cuando la persona le pedí a su papá que lo represente en un divorcio, ¿qué documento acompaña al? Miren, lo que pasa es de que todo esto se explicó en clases, ¿verdad? Entonces, para poder divorciar a una persona que está en el extranjero, se les dijo que el Código Procesal Civil y Mercantil tiene un artículo ahí donde dice si se puede o no se puede, ¿verdad? Entonces, si entran a leer ahí el divorcio, pero sí tendría que seguir el trámite correspondiente, ¿verdad? Continuemos. Principal oneroso conmutativo, pues ya sabemos, ¿verdad? Ley de armas y municiones, artículo 61, la única compraventa que por su naturaleza es solemne, porque sí o sí, si no lo hacen en escritura pública, no se la van a aceptar. De todas maneras, si no hacen en escritura pública la compraventa de un bien inmueble, no la pueden inscribir en el registro de la propiedad. Pero cuando hablamos del contrato de compraventa, la mayoría de personas nos imaginamos compraventa, ¿verdad? Voy a comprar mi terreno, voy a comprar mi casa, voy a comprar mi casa, mi terreno, mi lotecito y todo. Pero no, ¿verdad? Porque el contrato que está regulado en el Código Civil de compraventa, también tenemos compraventas de bienes muebles, ¿verdad? Por ejemplo, los vehículos tienen su propio procedimiento para ser trasladados de una persona del vendedor al comprador. Entonces lo pueden hacer mediante notario con un traspaso electrónico, pero el verdadero negocio es compraventa de bien muebles, de vehículos, ¿verdad? No sé por qué en nuestro medio, cuando son compraventas, todos nos imaginamos inmuebles, nos imaginamos terrenos, pero los vehículos solo dicen, mire, ¿cuánto por un traspaso? Cuando lo llaman a uno, ¿verdad? Debería ser cuánto por una compraventa de vehículo. Y se ha desvirtuado bastante, ¿verdad? Porque para hacer una compraventa es necesario que estén los dos elementos personales, el vendedor y el comprador. Pero por la costumbre o por la tradición, pues no lo realizan así, ¿verdad? No que solo realizan el endoso cuando son títulos viejos, que realizan el endoso cuando quieren las personas ir por sus medios a la Superintendencia de Administración Tributaria,
O también, ¿verdad? Cuando es la compraventa se hace en forma electrónica, ¿verdad? Con la huella y todo eso. Entonces es una compraventa de vehículos. Como todo contrato, la compraventa pues también tiene sus elementos. Tiene elementos personales, elementos reales y elemento formal o elementos formales. Y ahí no nos tenemos que perder, ¿verdad? Cuando vengan casos en sus exámenes, no se tienen que perder. Todo contrato tiene elementos personales que van a ser siempre las partes. Si estamos hablando de una compraventa, los elementos personales van a ser siempre el vendedor y el comprador. Si estamos hablando de un arrendamiento, el arrendante y el arrendatario. Si estamos hablando de un mutuo, el mutuante y mutuario, ¿verdad? A veces dicen acreedor y deudor, pero esos son los elementos personales. El elemento real, relacionémoslo con los derechos reales del libro 2 del Código Civil. Entonces, el libro 2, los derechos reales, ¿verdad? ¿Qué van a ser los derechos reales en un contrato? Va a ser la cosa y el precio. Si es un contrato de compraventa, va a ser la casa, va a ser la camisa, va a ser el pantalón, todo lo que vendan, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento real. Si en un caso dice, ¿cuál es el elemento? Juan Pérez llegó a su oficina con un contrato de compraventa y dice que el elemento real es tal y tal cosa. ¿Cuál es el elemento real en este contrato? Entonces, tienen que aprender a analizar, ¿verdad? Tienen que aprender a analizar. En ningún momento van a llegar las personas y yo creo que hasta el cansancio se los he repetido y hasta les he de caer mal, ¿verdad? Miren, no van a llegar a sus oficinas a preguntarle al licenciado, ¿me puede decir el concepto del contrato de compraventa? Mire, ¿por qué el contrato de compraventa es principal? Porque es conmutativo. Claro que ustedes como abogados, como estudiantes, tienen que saber por qué es conmutativo, por qué es principal, por qué es tal y tal, pero todo eso lo tienen que adecuar a casos concretos. Todo el conocimiento lo tienen que adecuar a casos concretos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en la compraventa ahí para que ustedes pues vayan practicando un poquito. Capacidades del comprador. La capacidad de ejercicio es necesaria para poder comprar, Y ahí tenemos que empezar a analizar, ¿verdad? No nos lo vamos a aprender de memoria. La capacidad de ejercicio. Cuando estudiamos derecho civil, pues sabíamos capacidad de ejercicio. ¿Dónde está regulada? Artículo 8 del Código Civil, la capacidad. ¿Quiénes tienen la capacidad? Capacidad de goce con la que se nace y capacidad de ejercicio que se adquiere con los 18 años y la capacidad relativa, ¿verdad? Que es para algunos actos. Entonces, si nosotros lo vamos adecuando a casos concretos, necesitan las partes o el elemento el elemento personal, ya sea el comprador o vendedor, capacidad necesaria para comprar, capacidad de ejercicio, o sea que tiene que tener 18 años. Por ello, toda persona mayor de edad puede comprar bienes que estén en el comercio. Y el mandato general que otorgue no requiere cláusula o facultad especial para que su mandatario pueda comprar. ¿Por qué? Porque son mayores de edad, ¿verdad? Entonces, cuando vimos las representaciones, también vimos, ¿verdad? Cuando vimos las representaciones, también vimos que los menores de edad pueden adquirir derechos, ¿verdad? Pueden adquirir derechos. Claro que pueden comprar un bien. ¿Y quién los va a representar? Los va a representar el que ejerza la patria potestad o el tutor en su caso. Y eso pues ya lo sabemos para adquirir derechos, pero para vender, ahí está la incógnita, ¿verdad? Esa obligación, ¿será que el menor puede obligarse? Claro que no se puede obligar. Entonces,
hay diligencias de utilidad y hay diligencias de necesidad para que un menor pueda vender un bien. Viene el abuelo y le deja al nieto. Y ustedes vayan imaginando ese caso, ¿verdad? Juan Pérez le deja a su nieto una casa y Juan Pérez fallece, pero la casa ya está a nombre del nieto. Al, al nieto pues le sale la oportunidad de agrandar su capital, ¿verdad? Pero para eso necesita vender la casa que le dejó el abuelo y comprar en una mejor zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahí se tienen que iniciar las diligencias de utilidad. ¿Por qué? Porque es útil para ese menor, ¿verdad? Es útil para ese menor poder vender esa casa. Entonces, eso tienen que tener claro, ¿verdad? Los menores adquieren derechos, pueden adquirir derechos. Ustedes como padres de un menor pueden comprar en nombre de él presentando el certificado de nacimiento, si son los padres. Si el menor no tiene padres, pueden iniciar el auto, ¿verdad? La resolución, perdón, del tutor, ¿verdad? Yo soy el tutor y yo voy a comprar en nombre del menor. Claro que pueden hacerlo, pero vender es el problema, ¿verdad? Vender, adquirir un usufructo, todo lo que genera obligación para un menor no se puede realizar. Por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Miren, se los estoy diciendo hoy 15 de mayo a las 17 horas con 48 minutos. Por ejemplo, Juan Pérez, el abuelo, le quiere dejar al nieto, sí puede el papá de Juanitío, pongámosle que así se llama el nieto, y Juanito es el papá, Juan, Juanito y Juanitío, ¿verdad? Juan le va a dejar a Juanitío y Juanito pues se va a quedar sin nada, pero Juan dice, no, yo quiero que él se quede con el usufructo. Entonces ahí entra la astucia del notario para poder realizar ese contrato. Porque si el notario realiza primero la compraventa y que Juanito, el hijo, ¿verdad? Comparezca en representación y adquiere el bien, lo van a inscribir a nombre de Juanitío, pero no les van a inscribir ese usufructo. ¿Por qué? Porque es una obligación. Entonces, el notario, miren, les voy a dar el chivo, ¿verdad? Para que ustedes, si lo van a hacer en algún momento dado, ya sepan cómo realizarlo. Lo primero que tienen que hacer en la misma escritura lo pueden hacer en una escritura posterior, en una escritura anterior, ¿verdad? Pero lo pueden hacer en la misma escritura. Juan, el abuelo, le vende a Juanito, el hijo, el usufructo. Ahí sí se puede. Entonces Juanito ya tiene el usufructo en la misma escritura y después le vende la nuda propiedad a Juanitío. Cuando hablamos de nuda propiedad es porque no tiene la propiedad plena, ¿verdad? Nuda propiedad, hay una limitación. Esa limitación puede ser voluntaria, puede ser una limitación judicial. Entonces, recordémonos, ¿verdad? Nuestro curso de Derecho Civil, cuáles son las limitaciones al derecho de propiedad. Tenemos las voluntarias, el usufructo, uso, habitación y servidumbre. Tenemos las judiciales, el embargo y anotación de demanda. Y tenemos las voluntarias, las legales, perdón, las que indican en el Código Civil. Por ejemplo, no se puede plantar un árbol a tal distancia o así, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, ustedes lo tienen que saber. Perdón. Entonces, miren, todo lo que sale de un pedacito aquí, ¿verdad? De una presentación, ¿verdad? Entonces, no es solo de que se aprendan las presentaciones de memoria, ¿verdad? La capacidad de ejercicio es necesaria para poder comprar.
Por ello, toda persona mayor de edad puede comprar bienes que estén en el comercio y el mandato general que otorgue no requiere cláusula o facultad especial para que su mandatario pueda comprar. Ver artículos 1611, gestión de negocios, artículo 47, 163 del Código de Comercio, compra de bienes para sociedades, artículo 47 y 54. Y aquí también en negrita tenemos otra figura para poder comprar, que es el gestor de negocios. Miren, los mayores de edad también, nosotros podemos comprar por medio del gestor de negocios y no se necesita ningún documento. No sé si me entienden ahí. Miren, pues, yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos. Este hermano, pues, empieza a mandar dinero y me empieza a mandar para que yo le compre un terreno. Yo como gestor de negocios, y esa es la figura que va a utilizar el notario para comprarle a mi hermano. Pero ¿quién va a comparecer en escritura? Voy a comparecer yo como gestor de negocios. Ahí estamos bien, ¿verdad? Como gestor de negocios y yo voy a comprar en nombre de mi hermano, ¿verdad? Entonces la escritura va a salir a nombre de mi hermano, el bien va a salir a nombre de mi hermano, pero el gestor de negocios también sirve solo para contraer derechos. Si mi hermano tiene una casa y se fue a Estados Unidos y ya estando en Estados Unidos me dice, mira, yo quiero venderla porque yo ya hice vida aquí, ya no quiero regresar a Guatemala, entonces vendela. Aquí no puedo actuar como gestor de negocios porque no estoy adquiriendo derechos, sino que estoy adquiriéndole una obligación, ¿verdad? Entonces, ahí sí tiene que funcionar el mandato. Me tiene que mandar un mandato, ¿verdad? Con cláusula especial para vender. No sé si me entienden ahí, ¿verdad? Entonces, todo lo que es derechos de menores, si están los menores aquí en Guatemala, puedo ejercer la patria potestad y comprar, pero vender diligencias de utilidad y necesidad. Si es un mayor de edad que está en Estados Unidos o en cualquier país o aquí en Guatemala, pero él no quiere que comparecer con abogados ni nada, entonces me da un mandato con cláusula especial para poder vender. Si yo quiero comprar, me puede dar un mandato también, pero lo puedo hacer de una manera más sencilla como gestor de negocios, ¿verdad? Incapacidades especiales para la compraventa, artículo 1793. Los esposos, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Recordemos que no se puede comprar, no puede existir el contrato de compraventa entre esposos y esto se los he estado mencionando, ¿verdad? Cuando vimos la función asesora las primeras semanas de clase de este curso, pues vimos las funciones de los notarios, la función asesora que era asesorarlos. Y ustedes se lo tienen que saber, ¿verdad? Si se les viene en el examen, Juan Pérez es esposo de María Hernández y quiere realizar una compraventa de no sé qué, y se les puede adornar, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento personal? ¿Cuál es el elemento? Y entre las opciones puede venir, no se puede realizar. Miren, se los estoy diciendo hoy también a las casi 6 de la tarde. Entonces hay que analizar, ¿verdad? Porque así van a llegar a sus oficinas. Van a llegar, mire, ustedes son esposos, sí, no se puede realizar una compraventa, ni de vehículo, ni de nada. Pueden trasladar el bien, claro que lo pueden trasladar, pero lo hacen a través de una donación, lo hacen a través de una adjudicación de patrimonio conyugal. Estas dos figuras pueden utilizar para el traslado del bien de un lugar a otro, ¿verdad? De un esposo a una esposa o viceversa, ¿verdad? Entonces, ellos tienen incapacidades para la compraventa. Los esposos administradores no pueden comprar bienes que administran. Los auxiliares del juez, depositarios, interventores no pueden comprar
lo que tiene a su cargo jueces, abogados, funcionarios judiciales de las partes, bienes objetos del proceso en que han intervenido, los intermediarios mercantiles y notarios, cosas cuya venta se hace con su intervención, los mandatarios, los de su mandante sin consentimiento expreso, albaceas, bienes de la testamentaria, toda venta entre padres e hijos y entre convivientes para efectos fiscales, se reputa como una donación. Antes de iniciar con las obligaciones, vamos a ver cómo estamos de preguntas, ¿verdad? Entonces, para una compraventa, me pregunta María Francela, para una compraventa donde está participando el gestor de negocios y el dueño o el comprador del bien, se puede consignar en la escritura si él o ella ya tienen años de vivir en el exterior y no tiene DPI. Mire, no es necesario. Usted tiene que identificar al gestor de negocios. Solo va a colocar dentro de su contrato de compraventa, ¿verdad? Ante mí, notario, comparece Juan Pérez de tantos años de edad y todas las generales. Se identifica con el documento personal de identificación XXX o persona de mi conocimiento, si lo conozco, quien actúa en su calidad de gestor de negocios del señor tal y tal y tal y tal. Y de ahí, pues, y por la otra parte comparece tal y tal persona, ¿verdad? No es al revés, ¿verdad? Porque el comprador es el que puede actuar con gestor de negocios, ¿verdad? Entonces, el vendedor no, pero es para que se dé la idea, ¿verdad? Usted solo identifica e indica que comparece como gestor de negocios de tal y tal persona únicamente. Miren, el registro de la propiedad pues no lleva un récord, no lleva un registro de DPIs, no lleva un registro de pasaportes, no lleva nada. Ellos lo que llevan es las fincas, ¿verdad? El número de finca, folio y libro y que pertenece a Juan Pérez, ¿verdad? Entonces, así es como lo debería de... no, al contrario, que nos explique detalladamente, para mí es importante, así que no cae mal, sino que me gusta que lo explique bien. Adelante, gracias, muy amable. Entonces, miren, yo creo que hoy vamos a solicitar un permisito a la universidad, ¿verdad? Tal vez unos 10 minutos más, porque sí es un poco largo el tema y dejando pedacitos y pedacitos, pues no vamos a terminar esto, ¿verdad? Entonces, miren, porque hay notarios que se quedan con propiedades de sus clientes, es por compraventa. Miren, realmente ahí sí no les sabría decir por qué se quedan con propiedades de sus clientes. Me imagino que tal vez se quedan por el pago de los honorarios, ¿verdad? Entonces, si no les pagan los honorarios, inician un proceso de ejecución del cobro de honorarios y si no se los pagan, pues solicitan el embargo del bien y si no pagan ya con el bien embargado, pues solicitan el remate y si no hay nadie que llegue interesado al remate, pues se adjudican el bien. Me imagino que es por eso, ¿verdad? Porque de otra forma un notario no puede realizarlo, ¿verdad? Buena tarde, y si la compraventa se realizó antes del matrimonio, ahí no hay problema, no son esposos, ¿verdad? Pero recordemos que cuando se casen, ¿cómo se llama? El bien va a estar a nombre de la persona que compró. Y si hacen
¿cómo se llama? Un régimen de comunidad absoluta, pues cada quien va a conservar sus bienes, ¿verdad? No importa si se conocieron antes o no. Para comprar algo con la figura de gestor de negocios no debe de acreditar la representación o simplemente el notario lo hace saber en escritura. Miren, es que no se vayan a confundir. Aparte es el mandato, ¿verdad? El mandato sí lo tienen que acreditar porque el mandato es un contrato. El gestor de negocios no es un contrato, ahí ni siquiera existe. Por ejemplo, usted, Ricardo, ¿verdad? Castillo, digamos que tenga un amigo en el extranjero y que lo llame por teléfono y le diga, mire, Ricardo, quiero comprar una casa, pero no tengo ningún documento para que me represente. Como es adquirir un bien, usted, Ricardo, puede actuar como gestor de negocios. Va con el notario y dice, mire, licenciado, yo quiero comprar una casa a nombre de mi amigo que está en Estados Unidos, por ejemplo, pero yo voy a actuar como gestor de negocios. Entonces, el notario lo que va a hacer es, número uno, en la ciudad de Guatemala, el día 15 de mayo del año 2022, ante mí, notario, comparece por una parte Juan Pérez de tales y tales años y todas las generales. Y por la otra parte, Ricardo Castillo Medrano, de tantos años de edad, casado y todas sus generales, se identifica con el documento personal de identificación, quien actúa como gestor de negocios de Luis Pérez, pongamos, de Luis Pérez. Entonces, los comparecientes me aseguran estar en el libre ejercicio de sus derechos y que son de los datos de identificación consignados y que por este medio pues celebran contrato de compraventa. Entonces, el señor Juan Pérez indica que es legítimo propietario del bien inscrito en el registro de la propiedad, tal y tal y tal. Y de ahí pues ya no se le menciona a usted, sino que es a su amigo Luis tal y tal, quien actúa en calidad que por el precio de tal y tal le vende a Luis Pérez, por ejemplo. En aceptación, sí, va a aceptar usted, ¿verdad? Ricardo Castillo Medrano, pues acepta en nombre de su representado la compraventa que hoy se realiza. Entonces, algo así es como queda el documento, ¿verdad? Entonces, ahí no se tendrían que perder. No sé si quedo ahí con su pregunta, ¿verdad? Y si todos los demás, pues les queda claro la figura del gestor de negocios. Minor Francisco, ¿puede repetir cuáles son las dos figuras que puede utilizar para la compra entre esposos? Puede realizar una donación o puede realizar una adjudicación de patrimonio conyugal, ¿verdad? Entonces, porque la compraventa no se la van a registrar. Continuemos. Bueno, entonces ya estamos en la oficina, van a llegar las personas, imagínenselo, ¿verdad? Y les van a preguntar, miren, necesitamos comprar un bien inmueble. ¿Qué le van a pedir a las personas? En primer lugar, le van a pedir los documentos personales de identificación, si no fueren conocidos de ustedes, ¿verdad? Ahora, si fueren conocidos, pues ponen persona de mi conocimiento. Importante, el título con que se acredita la propiedad del bien objeto de la venta, salvo que sean cosas futuras o inciertas, ¿verdad? Entonces, pongamos que sea un bien inmueble, le van a pedir el título con que acredita su propiedad. Puede ser el testimonio de la escritura pública, puede ser un historial del registro de la propiedad, ¿verdad? Eso les van a llevar y ustedes van a constatar que efectivamente él es el dueño, pero como consejo sano, les pueden llevar la escritura con fecha de hace 15 días, pero es importantísimo que ustedes realicen una consulta electrónica al registro de la propiedad. Como se los dije la semana pasada, las consultas pues no son tan caras, ¿verdad? Hasta les sirven de consulta, valga la redundancia, ¿verdad? De que cuando tal vez no hay clientes, más de alguien los llama y mire, me puede consultar mi finca y ya les cobran
100 quetzales o como ustedes quieran cobrar, ¿verdad? Entonces, miremos pues. Para hacer una consulta, ustedes ingresan a la página del registro de la propiedad. En la página del registro de la propiedad colocan el número de finca, folio y libro y el departamento únicamente, ¿verdad? Eso es lo que tienen que colocar. Entonces, mire, voy a ver una cosa, permítanme. Solo que nos vamos a alargar un... No, es que el sistema... Se quería ponerles una consulta aquí, pero el sistema y la actualización de la plataforma puede que después ya no me encienda la cámara, ¿verdad? Entonces, pero les voy a indicar, ustedes entran a la página del registro de la propiedad. En la página del registro de la propiedad entran a consulta de propiedades. Claro que tuvieron que haber ido a comprar a Banrural su paquete de consultas, ¿verdad? Las consultas pues les cuestan $1 por consulta. Ustedes pueden comprar una, ¿verdad? Pero no van a ir a comprar 8 quetzales. Pueden comprar 100 quetzales de consultas que les dan aproximadamente 13 consultas por 90 y algo, ¿verdad? A la hora de entrar ahí, pues van a ver los derechos, van a ver las hipotecas, van a ver las anotaciones de cada uno de los bienes inmuebles. Lo primero y lo que nos interesa son los derechos. Al entrar a los derechos van a ver quién es el último dueño y lo van a comparar con el título que ustedes tienen. Si es la escritura, pues van a comparar la escritura y van a comparar la anotación de quién es el último dueño. Si todo está bien, sabemos que sí es el dueño el que está vendiendo. Otra cosa importante, a la par de las consultas dice documento. Ustedes entran al documento. Ya estando en el documento, pues pueden ver si efectivamente la escritura que está ahí en el sistema es la misma que ustedes tienen en su poder. Y se los digo porque yo ya tuve una experiencia en que la notaria pues hizo un testimonio transcrito y cambió totalmente, ¿verdad? Lo que estaba en una escritura con la de otra y después la querían redaguir de falsedad, ¿verdad? Pero uno compara con la que está en el registro y efectivamente si es el dueño. Después de ver si es el dueño el que está con ustedes y es el documento que lleva, cambian de columna y entran a hipotecas. En las hipotecas les va a salir si el bien está hipotecado, si existió una hipoteca, pero ya está liberada, ya con la carta de pago, la cancelación. Eso tienen que ver, ¿verdad? Tienen que ver primero. Y de ahí tienen que ver anotaciones, si existen algunas anotaciones. Por ejemplo, una anotación de demanda, por ejemplo, un embargo, ¿verdad? Que la propiedad está embargada. Ya con todo eso, con el documento personal de identificación y el título que acredita la propiedad, ustedes pueden solicitar también, y es importantísimo, el último recibo del pago del UCI. ¿Por qué? Porque tal vez la propiedad la están dando en 50,000 quetzales y lo que deban de UCI sean unos 20,000 quetzales. Entonces, pues ahí aumentaría totalmente el precio, ¿verdad? Y se los digo, yo realicé una escritura, solo que aquí sí estaba advertida la persona, ¿verdad? Del Banco de Guatemala, era el vendedor. Ellos iban a vender una propiedad en Amatitlán, si no estoy mal, y a la hora de pedir el pago del UCI debían 13,000 quetzales. Claro que se les dijo a los compradores, mire, tienen una deuda de 13,000 quetzales y por eso se les va a dar a un precio menor. Ellos aceptaron y ahí pues no había problema, ¿verdad? Entonces, número de identificación tributaria, también el NIT, aunque ahorita ya no lo están pidiendo, ¿verdad? Ustedes pueden enviar sus
escrituras de compraventa al registro de la propiedad. Y aquí tenemos dos, ¿verdad? Si ustedes van a vender una parte de la finca, únicamente una parte, ¿verdad? Una porción, o sea, una desmembración, tienen que pedir el plano de la finca a formarse. Y más adelante vamos a ver qué deben de pedir cuando es una desmembración. Y deben de pedir autorización municipal, ¿verdad? También cuando son urbanas, pero lo vamos a ver más adelante. Aquí pues con dibujitos, ¿verdad? Obligaciones previas, los documentos personales de identificación, los pasaportes, ¿verdad? Si no los tuvieran, el plano del ingeniero, siempre, ¿verdad? Cuando es una desmembración, el recibo del YUSI, testimonio de la escritura o historial del registro de la propiedad. Aquí se los hubiera resaltado. No vayan a hacer compraventas si ustedes no realizan una consulta electrónica, por lo menos es por su seguridad, ¿verdad? Entonces, eso tienen que tener presente. Y el NID. Realizan su escritura y después, pues, vienen las obligaciones posteriores, ¿verdad? Del contrato, que son testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles. ¿Qué impuestos van a pagar? El 2 por millar sobre el valor del contrato. La compraventa siempre es de valor determinado, ¿verdad? Entonces, el 2 por millar, si costó 5,000 la propiedad, 5,000 por 2 dividido 1,000, y eso es lo que tienen que pegar en la razón del testimonio de timbres notariales y timbres fiscales, 50 centavos por hoja. El testimonio para el cliente, el cual se presenta al registro de la propiedad con duplicado para su registro. Ya vimos la semana pasada cómo se forma el testimonio y cómo se forma el duplicado, ¿verdad? Entonces, el testimonio original, el duplicado en el mismo folder con la carátula del registro de la propiedad. Si nos dan permiso de alargarnos un poquito, pues vamos a entrar al registro de la propiedad, ¿verdad? Y por la hora, ojalá que se pueda, que a veces la página del registro está sin servicio aproximadamente de las 6 para las 8 de la noche, no sé por qué, ¿verdad? Pero todos los días casi siempre está así. Después tienen que razonar los títulos cuyo contenido sufra modificación. Si Juan Pérez nos llevó la escritura, hacemos una razón ahí en el margen donde nos quepa, ¿verdad? Ponemos razón, esta finca se vendió mediante escritura pública tal y tal, autorizada en tal lugar, por el infrascrito notario conste, la firma y el sello, y esa se la quitan a Juan Pérez y se la entregan a la otra persona. Avisos a la municipalidad de la localidad donde esté el bien y el aviso al DICABI, ¿verdad? Entonces ahí no nos vamos a perder. Obligaciones posteriores, aquí están, ¿verdad? Estamos hablando de compraventas generales, ¿verdad? Entonces, aquí tengo dos testimonios, ¿verdad? Dos testimonios diferentes. Ustedes pueden ver, se les voy a enviar esta presentación para que puedan corroborar la razón de testimonio. Recordemos que el testimonio se compone de la fotocopia de la escritura matriz más la razón de testimonio, ¿verdad? La numeramos, sellamos cada una de las hojas, les colocamos los timbres. Recordamos que en el testimonio para el cliente es donde se paga el impuesto que afecta al contrato. Si es una primera compraventa, pues va a pagar el 12% de IVA. Si es una segunda compraventa y posteriores, va a pagar el 3% de timbre fiscal, pero eso se va a pagar en la razón, en el testimonio, ¿verdad? Lo pueden pagar por dos formas, lo pueden pagar mediante formulario SAT o lo pueden pagar por timbres fiscales. Es importante mencionar
que si lo pagan por timbres fiscales y es impuesto del IVA, lo pueden pagar en la cantidad que sea, ¿verdad? Si son 5,000, 6,000, 7,000 quetzales, pues compran los 7,000 quetzales en timbres y se los adhieren a la razón de testimonio, ¿verdad? Pongámosle que esta sea una hoja, ¿verdad? Y le pegan ahí los timbres, ¿verdad? Los 7,000 quetzales, lo pueden poner en la parte de atrás. Y esto, pues, ustedes como notarios tienen el derecho a percibir una comisión por la compra de timbres. Por eso es que muchos lo pagan por timbres, ¿verdad? Porque si son 7,000 quetzales, ustedes hacen el cálculo, ¿verdad? Entonces le pueden poner a su compra de timbres, a su formulario de compra de timbres, la cantidad de, si son 7,000 quetzales, de 600, no menos. Vamos a ver, 7,000 quetzales, 6,300 quetzales más o menos. Y les quedan 700 quetzales en dinero. Eso es su comisión, pero si ustedes también quieren que la comisión se las den en timbres, pues pagan 7,000 quetzales en timbres y les van a dar 7,700 quetzales en timbres. Ahora bien, si es el timbre fiscal el que se va a pagar por ser una segunda compraventa, solo van a pagar hasta 3,000 quetzales. De ahí lo tienen que hacer siempre por formulario. Pero la ventaja es que el formulario de una vez, ¿verdad? Les descuenta la comisión. También este segundo ejemplo es un testimonio, pero aquí se pagó con formulario SAT, ¿verdad? Entonces la razón, el impuesto a que está afecto el presente contrato se canceló mediante formulario SAT 2 SAT-2000, número de formulario tal y tal por la cantidad de 545. Aquí pues se pagó con timbre, razón, el impuesto que afecta al presente contrato se canceló mediante 2 timbres fiscales de valor de 25 quetzales y los tenemos que identificar, ¿verdad? Obligaciones posteriores, el testimonio especial, la razón, ¿verdad? Cómo se paga, ¿verdad? El impuesto notarial, el aviso a la municipalidad en este caso, pues fue de Villacanales y también el aviso al DICABI que ustedes pues pueden bajar el formato de la página de la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas o DICABI, ¿verdad? O pueden utilizar cualquier otro modelo, así como este, para que llene, para poder dar el aviso, tomando en cuenta, ¿verdad? Que si lo presentan después de los 15 días de faccionada la escritura, pues ya paga una multa de 25 quetzales, ¿verdad? Impuestos al contrato de compraventa de bien inmueble. En el testimonio especial se cubre el timbre notarial por tratarse de valor determinado, el 2 por millar sobre el contrato, lo que ya habíamos platicado, y en el testimonio del cliente, si el bien es primera vez que se vende, paga el 12% de IVA, pudiendo pagar mediante formulario SAT o adhiriendo timbres fiscales al testimonio o factura. Si se trata de una subsiguiente venta mandatario, se debe de cubrir el impuesto de timbre fiscal. Vamos a ver si tenemos preguntas. Licenciado, buenas tardes. Disculpe una pregunta. En una relación donde existe infidelidad, donde la esposa fue infiel y muere el propietario esposo, y existen niños menores porque se da la totalidad de la propiedad a la exesposa, quien demostró infidelidad, y al momento del fallecimiento del exesposo, ella ya vivía con la otra persona y al momento del suceso ella aparece y reclama su derecho como esposa y como madre de los menores, pero surge la duda si aquí no procede el intestado por existir menores o la esposa por el hecho de llevar el apellido de casada tiene el derecho total de la propiedad.
asimismo a vender esta. Espero poder darme a entender. Mire, por lo que yo le entiendo es que si hay dos esposos, sin importar cuál era la relación, y al fallecer uno de ellos, que es el propietario de la casa queda intestada. La ley indica, ¿verdad?, que para poder reclamar el intestado, pues son en primer lugar los hijos y el cónyuge que no tenga derecho a gananciales. Habría que ver cómo están casados y si le conviene más hacer la liquidación de patrimonio conyugal, ¿verdad? Por los gananciales, o si le conviene más entrar como heredera. Pero en ningún momento se puede quedar con la totalidad de la casa, ¿verdad? Entonces, tendrían que iniciar el intestado para poder hacerlo. Mientras tanto, no la puede vender. Miren, hay cierto, aunque yo lo veo, permítame, vamos a ver. Hay cierta costumbre, ¿verdad? Que muchos venden los derechos sucesorios, pero es una práctica en la que yo veo que hay bastante, no hay seguridad, bastante inseguridad, ¿verdad? Porque acuérdense que para que sean nombrados herederos tienen que llevar un proceso, tienen que ir a la Procuraduría General de la Nación y también pues pueden perder por indignidad y todo lo que puede suceder ahí, ¿verdad? Entonces, solo que ella quisiera vender los derechos hereditarios, pero la propiedad en sí no la puede vender, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer cuando a una escritura matriz de un bien inmueble en una razón al margen le anotan otra dirección diferente a la que figura en la escritura? Por ejemplo, la escritura, mire, ahí no perjudicaría en nada porque de todas maneras en el registro de la propiedad se basan por el número de finca, folio y libro. Si usted ve que hay una alteración ahí, lo que puede hacer es una escritura de declaración jurada de nomenclatura, ¿verdad? O de dirección y presentarla al registro de la propiedad para que hagan la anotación. Ahí pues no habría mayor problema, ¿verdad? La presentación de pago de IUCI es una obligación regulada en la ley de IVA y debe presentarse al registro de la propiedad para la inscripción. Miren, en la práctica, pues casi, recordemos que las propiedades pues se dividen en rústicas y en urbanas, ¿verdad? Cuando son propiedades rústicas o es una segunda compraventa, miren, yo en un 90% no me han pedido el recibo del IUCI cuando es una compraventa de un bien urbano, ¿verdad? Entonces sí me lo han pedido. De todas maneras, pues es una buena práctica que ustedes soliciten el recibo del IUCI, ¿verdad? Para asegurar a sus clientes. Recuérdense que como notarios, pues son imparciales, ¿verdad? Tienen que asegurar tanto al vendedor como al comprador y como seguridad para ambos, sería bueno que pidan el recibo del IUCI. Sí, miren, el registro de la propiedad de forma inmediata, ustedes entran como a consultar, ¿verdad? Su saldo en el banco y ahí inmediatamente les entrega la, lo de la consulta. Vamos a ver, ¿verdad? Si nos da tiempo y miramos una de una vez. Quisiera saber si es válido que se otorgue una escritura de cesión de derechos posesorios de bien inmueble entre esposos. Mire, lo que pasa es de que cesión de derechos, sí, es una figura, mire, este problema se da mucho cuando son derechos posesorios, ¿verdad? Sin embargo, pues como no es una compraventa, sí se podría otorgar una cesión de derechos, ¿verdad? Si la compraventa se realizó antes del matrimonio, pues sí se puede realizar, ¿verdad? Miremos otra pregunta. Si un padre le realiza una compraventa de un terreno a su hijo, pero el documento se extravía,
y le realiza nuevamente el traspaso del terreno el padre a su hijo, pero ahora como una donación. ¿Es posible? Miren, no es posible porque si ya le inscribió en el registro a la hora de presentar una donación, el registro va a indicar que el padre ya no tiene derecho sobre esa finca, ¿verdad? Es únicamente el menor el que tiene derecho sobre esa finca. Ahora, si no la inscribió, pues sí la podría inscribir, ¿verdad? Los que han hecho preguntas y no las he contestado, pues no sé si la podrían volver a reenviar para que queden de primero, ¿verdad? Porque ahorita estar buscando las preguntas ya con la asistencia pues ya las estoy reenviando, ¿verdad? Compraventa por abonos o pacto con reserva de dominio. Nos vamos a adelantar a esto. Me interesa más de que veamos lo que es la compraventa de fracción de bien inmueble. En primer lugar, tenemos que diferenciar y saber qué es una compraventa de fracción, ¿verdad? Yo me recordaba que tenía aquí una, no lo tengo. Miren, pues, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia que existe entre una partición y una fracción de compraventa o una desmembración de bien inmueble. ¿Por qué tenemos que tener esto claro? En primer lugar, porque tiende a confundir mucho, ¿verdad? A los clientes, a los notarios y en sí, ¿verdad? Pues tiende a confundir bastante. Miren, vamos a hacer cuenta que este libro o este código, ¿verdad? Ley del organismo judicial es un terreno. Este terreno tiene un número de finca, de folio y de libro. Un número de finca, folio y libro y pertenece a Juan Pérez, ¿verdad? Pertenece a Juan Pérez. Pero Juan Pérez necesita dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a vender un pedazo de este terreno. Puede ser la mitad, puede ser la cuarta parte, puede ser la tercera parte, en fin, él va a vender únicamente un pedazo. A esto se le llama compraventa de fracción de bien inmueble o desmembración. Estamos ahí, ¿verdad? Todo es un número de finca, folio y libro y va a vender un pedazo. Se puede dar, ¿verdad? Que Juan Pérez tenga un comprador o puede que él esté preparando su terreno para venderlo separado después. Y ahí es donde nace la compraventa de fracción para sí mismo o puede hacerlo para una tercera persona. Esto es una compraventa de fracción, una desmembración. Ahora vamos a cambiar de libro, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Este es otro terreno. Este es un número de finca, folio y libro completo, pero este pertenece a Juan, pertenece a Pedro, pertenece a José y pertenece a María. Los cuatro son dueños de este terreno. Entonces ellos llegan a sus oficinas y les dicen, licenciados, queremos nosotros partir, que cada quien ya tenga su propia fracción, pero ellos son copropietarios del mismo, ¿verdad? Finca 1, folio 1, libro 1 de Guatemala. Son los cuatro dueños. Entonces, a uno le queda la matriz y a los otros las fincas nuevas. Esto es partición. Tenemos un pastel que es de Juan y lo de Juan, de Pedro, de María, es de los cuatro y lo van a porcionar y cada quien se va a llevar su porción. Aquí no, ¿verdad? Es Juan el que es dueño de todo el pastel, pero él quiere dejárselo a una tercera persona. Aquí solo él es el copropietario. O pueden haber varios copropietarios, ¿verdad? Pero quieren
vender una parte a X persona. Entonces, eso se llama compraventa de fracción de bien inmueble. Cuando vamos a realizar una compraventa de fracción de bien inmueble, tenemos que tomar en cuenta, primero, si el inmueble es rústico o si el inmueble es urbano. Y ustedes no se vayan a basar porque está en la zona 10, en la zona 14 es urbano, ¿verdad? Y si está en tal y tal municipio es rústico. Eso no tiene nada que ver. Hay terrenos que están situados en el casco de la antigua Guatemala que todavía son inmuebles rústicos, porque cuando se crearon esos terrenos eran, decía rústico, ¿verdad? Entonces, así es como están. Y ustedes van a entrar al registro de la propiedad para ver, ¿verdad? Ahí va a decir inmueble rústico, inmueble urbano. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ver si el inmueble es rústico o el inmueble es urbano. ¿Por qué? Porque para hacer una compraventa de fracción de bien inmueble, cuando el inmueble es urbano, deben de autorizar, deben de pedir, perdón, permiso a catastro municipal. La municipalidad les tiene que autorizar la desmembración. Tienen que presentar ustedes su expediente, ¿verdad? Su plano y un memorial solicitándole al alcalde permiso para desmembrar. Si el inmueble es rústico, solo tienen que presentar el plano. Pero ojo, ¿verdad? Mucho ojo aquí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que investigar en qué municipalidad está el bien. Y se los digo porque en Antigua Guatemala hay metros mínimos para desmembrar. Si ustedes llega una persona y les dice quiero desmembrar 100 metros cuadrados, no se los autoriza la municipalidad. También en la ciudad de Guatemala, pues, y en Misco creo que ahora son 170, si no estoy mal, o 150 metros cuadrados para poder desmembrar. Entonces tienen que saber, ¿verdad? Si la municipalidad tiene algún mínimo de metros cuadrados para poder desmembrar. También es importante porque en Antigua Guatemala y en la ciudad capital no les importa si el inmueble es rústico o si el inmueble es urbano. Ahí hay que pedir autorización municipal sí o sí. Si ustedes están en Antigua Guatemala y les piden una desmembración de un bien inmueble que esté situado en la antigua o en cualquier aldea de la antigua Guatemala, tienen que pedir autorización al alcalde para poder desmembrar. Si no, no lo pueden hacer. No importa si sea rústico o sea urbano. En todo lo demás, si es rústico, solo el plano deben de presentar al registro de la propiedad. Si es urbano, el plano y la autorización municipal. Si no, no se los van a inscribir. Ahora bien, si el terreno es urbano, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, rústico. Si es urbano, también debemos de averiguar si el lugar donde está ubicado el inmueble ya es catastrado, ya pasó el RIC catastrando, o si todavía no está catastrado. ¿Por qué? Porque si ya está catastrado, deben de llevar el plano al RIC, ¿verdad? Al Registro de Información Catastral, y ellos lo deben de autorizar. Si no está catastrado, solo con el plano del ingeniero sin llevarlo al RIC. Si es urbano y está catastrado, pues se nos complica, ¿verdad? Porque el plano, primero llega el ingeniero, mide el terreno, ya con el plano realizado lo lleva al RIC, ya en el RIC pasan 6, 7 meses para que lo entreguen, ya lo entregan autorizado y de ahí pues a la municipalidad, que pueden ser 2, 3 meses más. Siempre tenemos que tomar en cuenta el silencio administrativo, ¿verdad? Si la municipalidad no se pronuncia y de ahí pues ya faccionar nuestra escritura.
Entonces, consejo sano, ¿verdad? Mejor contraten, que las personas contraten al ingeniero, así ustedes pues se lavan las manos, porque si ustedes les dan el combo completo a sus clientes, siempre van a decir, el abogado no se apura, ¿verdad? El licenciado no se apura y desde hace como un año que tiene los planos. Entonces ustedes le dicen, mire, yo necesito el plano catastrado y todo. Entonces, aquí está el número de tal ingeniero, aquí está el número de otro ingeniero, usted lo puede contratar. Ya ellos pues dirán, el ingeniero no se apura, el ingeniero es irresponsable y todo. Y ustedes pues empiezan cuando ya les lleven los documentos. Para poder realizar los planos les tienen que decir a sus ingenieros, ¿verdad? O a ingeniero agrónomo también o a un arquitecto que deben de observar la guía registral número 10, ¿verdad? Ahí están los requisitos de los planos, que deben de llevar los planos de desmembración. Deben de llevar la naturaleza de la finca, si es rústica o es urbana, la ubicación, o sea, en el municipio donde se encuentra, el área, ¿verdad? Que se va a desmembrar, la localización por medio de rumbos, azimut, coordenadas geográficas debidamente vamos a ver, georreferenciadas al sistema geodésico nacional, sus medidas lineales y colindancias, nombre de la finca si lo tuviera, la dirección, ¿verdad? Entonces, el plano y la escritura deben de coincidir, ¿verdad? Ustedes como notarios tienen que tener y tomar en cuenta que todo lo que diga el plano debe de coincidir en escritura. Cuando los polígonos son irregulares, pues solo los azimut, ¿verdad? Entonces, miremos un ejemplo de un plano, ¿verdad? Para desmembración. Para partición también servirían estos planos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le va a quedar a cada uno de los copropietarios? El plano siempre debe de ir timbrado por un profesional. En esta parte de aquí, cuadrante, creo que le llaman los ingenieros, aquí tiene que ir la naturaleza de la finca, si es rústica, si es urbana, debe de ir el área que se va a desmembrar, tiene que ir la ubicación, el municipio donde se encuentra, la dirección de la finca, debe de existir quién es el otorgante, o sea, el dueño del inmueble, quién es el adquiriente, la persona que va a comprar esa parte de la desmembración y esto que son las medidas, ¿verdad? Pongámosle que este sea el polígono, ¿verdad? Algunos le ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y algunos le ponen ABC. Entonces, siempre van a poner de la estación al punto de observación. Cuando hablan de azimut, hablan de grados, de minutos y de segundos. Realmente, nosotros los notarios pues nos quedamos así, ¿verdad? ¿Qué será cuando hablan de azimut? Pero es importante. Le pregunté a un ingeniero que llegó a medir y me dice que a la hora de colocar lo que llevan los topógrafos, ¿verdad? Un como lente que lleva, a la hora de medir de un punto a otro, dice que tiene que rotar no sé qué, y eso es donde se calculan los grados, minutos y segundos. Y la distancia en metros, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que estoy en clases, aquí podemos ver, ¿verdad? Cuando hablamos de la estación tal al punto de observación tal, se está refiriendo a una medida lineal. Por ejemplo, aquí no concuerdan, ¿verdad? Del 0 al 1, sino que porque esto lo tomé de otro, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, digamos que aquí sea del A al B, con 279 grados, 40 minutos, 00 segundos, con una distancia de aquí para acá de 232.46 metros. Colinda con, y aquí nos tiene que colocar el ingeniero, el colindante, después del punto B al C, tantos metros, tantos
minutos, tantos segundos, con una distancia de tanto, colinda con esta persona y así, ¿verdad? Pues ustedes tienen que solicitar su plan. Entonces, la compraventa de fracción dice esta presentación que es cuando no se va a vender toda la propiedad, sino la vamos a porcionar, ¿verdad? Para que tengamos una mejor idea, ¿verdad? Vamos a vender un pedazo nada más. Es necesario desmembrar la finca. La podemos hacer para el mismo dueño o la podemos hacer para un tercero, ¿verdad? Si la vamos a vender. Ahora, si no, pues ahí la tenemos lista. Queremos dos fincas distintas. Entonces ahí lo vamos a hacer. Compraventa de fracción de bien inmueble. En la escritura de compraventa se lleva a cabo una desmembración aquí para el mismo dueño. Entonces, aquí es con comprador, ¿verdad? Aquí hay una escritura casi transcrita. Aquí pueden ver, ¿verdad? De la estación 3 al punto de observación 0 con azimut de tan, para que se tomen una idea cómo debe de quedar una escritura de desmembración. Ahora también tenemos compraventa con reserva de usufructo vitalicio. Entonces, recordemos, ¿verdad? De las limitaciones que habíamos platicado anteriormente. Cuando una persona va a vender la propiedad, pero quiere vender únicamente la nuda propiedad, no la propiedad plena, entonces se puede reservar el usufructo vitalicio. El usufructo se lo puede reservar o se lo puede vender a otra persona, ¿verdad? Para dejarla protegida. Yo no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Que dicen los papás, ¿verdad? Mira, le voy a dejar la casa a mi hijo, ¿verdad? Pero yo no quiero que me saque. Entonces van con los notarios y les preguntan qué puedo hacer. Entonces uno les aconseja, resérvese el usufructo, ¿verdad? Entonces el comprador va a tener disposición del bien hasta que fallezca el usufructuante y el usufructuante pues va a gozar de esos frutos. Por ejemplo, si los frutos son civiles, hay frutos civiles y frutos naturales. Recuérdense, cuando son frutos civiles, el hijo es el dueño de la casa, pero la tiene en alquiler, tienen locales en alquiler y el usufructuante, que es el papá, es el que va a gozar, ¿verdad? De esos alquileres, él es el que los va a cobrar. Si el hijo es el dueño de un carro que lo tiene trabajando como taxi, el que va a recibir la ganancia va a ser el papá, si él fue el que se lo dio, ¿verdad? Como usufructo. Algo así es como funciona, ¿verdad? Claro que la cancelación de usufructo, ¿verdad? Cuando muera la persona o cuando él quiere renunciar al usufructo, se puede hacer una cancelación de usufructo. Aquí les coloqué un ejemplo en memorial, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un memorial y lo firman, ¿verdad? Como abogados y todo para cancelar el usufructo. Claro que deben de adjuntar el certificado de defunción de las personas. No sé si me dan unos minutitos. Diana Elisa me pregunta cuál es la finalidad de la desmembración para sí mismo. Miren, sí, hay muchas personas que se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles. Si yo como comprador y como inversionista compro un terreno grande y puedo sacar algunos lotes y no tengo compradores, puedo desmembrar para sí mismo. Pero recordemos también, ¿verdad? Yo me imagino que ya lo leyeron porque se los coloqué en el primer día de clases y les coloqué la ley de parcelamientos urbanos. Cuando hablamos de la ley de parcelamientos urbanos, un predio rústico permite únicamente 5 desmembraciones.
Ya después, pues hay que pedir autorización a la municipalidad y la autorización es de lotificación, ¿verdad? Entonces ya se toma como una lotificación. Usted, para evitar todo eso, ¿verdad? Usted es dueña de un terreno grande. Puede dividir su terreno en cuatro y hacer cuatro desmembraciones para sí mismo y ahí no necesita autorización municipal. Y de esas cuatro porciones todavía puede desmembrar porque se forman fincas diferentes. Puede desmembrar para las personas que le van a comprar con tal de evitar llegar a las cinco desmembraciones. No sé si me entiendo ahí, ¿verdad? Lee, ¿qué pasa con la parte que le pertenece si algún copropietario fallece o qué trámite se debe de realizar? Queda intestada esa parte. Ahí tendría que iniciar el intestado, ¿verdad? Por la parte alícuota, los herederos de él, ¿verdad? Los herederos legales. Vamos a ver, nos vamos a pasar unos 5 minutos. Solo quiero terminar el tema, ¿verdad? Miren, compraventa de derechos de posesión, ¿verdad? Entonces, también existe la escritura de derechos posesorios. Realmente, no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? La gente pues indica o llegan con uno y le preguntan, mire, ¿cuánto me cobra por una pública o por una registrada? Prácticamente se están refiriendo a los derechos de posesión. Cuando hacemos compraventas de derechos de posesión, tenemos que tener mucho cuidado porque esto se presta a muchas veces que las personas sean estafadas. Aquí sí es importante pedir la cadena de escrituras, ¿verdad? O el acta de adjudicación, por qué esa persona tiene ese derecho. Cuando miramos escrituras de compraventa de posesión, por ejemplo, Juan le vende a María. Entonces, a la hora de faccionar, le pedimos a Juan su escritura y le preguntamos cómo adquirió él ese terreno. Y él dice, yo se lo compré a Luis. Entonces, enséñame la escritura de Luis. Va, no la enseña. Y Luis, ¿a quién se la compró? Se la compró a César. Vaya, entonces la escritura de César. Y si son 10 dueños anteriores, es importante que ustedes tengan esa cadena. ¿Por qué? Porque fácilmente pueden ir a vender a otro lado, a otra persona, con una fotocopia de la escritura de derechos posesorios. Y aquí, como no hay un control en ningún registro, se puede dar fácilmente, ¿verdad? Para que se dé la estafa. Sin embargo, pues algunas municipalidades las inscriben como derechos posesorios. ¿Y por qué lo hacen? En primer lugar, para poder cobrar use y en segundo lugar, para poder introducir el agua a ese terreno. Hay lugares donde ya existen 10, 20, 30 años solo con derechos posesorios y ustedes pueden llegar y ver, ¿verdad? Casas de 3, 4 niveles y si ustedes preguntan, casi nadie es dueño, ¿verdad? No es propietario, más bien son solo poseedores. Ya después, pues vendrá lo que es la titulación supletoria, vendrá todo lo demás para convertir esa posesión en posesión registrada y de ahí la usucapión, ¿verdad? Para convertirlo en propiedad con el transcurso del tiempo. Y ahí tenemos una escritura de propiedad. Antes de que se vayan, ¿verdad? Y que cortemos, vamos a dejar de compartir aquí.
Me dicen si estoy compartiendo. Estamos dentro de la página. Ojalá que esté funcionando el registro general de la propiedad. Entonces, cuando entramos a la página del registro general de la propiedad, vamos a entrar a consulta de propiedades. Aquí pues cada quien ya tiene su usuario, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos ya dentro del registro de la propiedad. Ustedes pueden ver, yo aquí tengo 13 consultas todavía. Me voy a gastar una, ¿verdad? Pero vale la pena porque es por mis alumnos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a gastar una. Finca 9560, folio 60 del libro 80 de Zacatepeques. Aquí en el departamento buscamos Zacatepeques y buscamos, ¿verdad? Queremos hacer la consulta, aceptamos. Y aquí nos va a aparecer derechos e hipotecas, inscripciones electrónicas o nos puede aparecer libro mayor. Entonces, cuando nos aparece el libro mayor, todavía nos vienen las letras así, no sé si ustedes han visto. A veces no están en las electrónicas y tenemos que ir al registro de la propiedad. Entramos a derechos, que es lo que más nos interesa. De este lado miramos desmembraciones y cancelaciones. De este lado vemos las inscripciones. La última inscripción es el dueño de la finca. Aquí son las desmembraciones que se le han realizado a la finca. Aquí la anotación, ¿verdad? En este caso, pues no hay anotaciones. Entonces, si hay un embargo, si hay una anotación de demanda y aquí sí se cancela la anotación. Entonces, vamos a entrar a ver, ¿verdad? ¿Quién es el dueño, verdad? Ojalá que haya sistema ustedes. Miren, y aquí nos aparece, ¿verdad? Aquí solo nos indica que esta finca soporta una servidumbre de paso y nosotros le tenemos que decir a nuestro cliente, mire, la finca que usted va a comprar soporta una servidumbre de paso. Y aquí el número de Azimut, a nombre, cómo está constituida la servidumbre, el nombre del notario, aquí en este caso su servidor, ¿verdad? Que lo realizó. Entonces, ahí hay una inscripción de servidumbre de paso. Regresamos a derechos. Vamos a ver quién es el dueño, ¿verdad? Porque la última, siempre es bueno que empecemos de la última para arriba. Y aquí podemos ver que finca rústica consistente en fracción en el lugar denominado La Toma en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento, cuál es la medida de la finca y que José Gaspar Huarcas por 500 quetzales pagados compraron a Ángela Chuyá Solís Boror. Entonces, ¿quién es el propietario? Es José Gaspar Huarcas. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Porque esta persona era la que le quería vender a mis clientes. Entonces, es bueno que veamos a quién pertenece la última inscripción de dominio. Y de veras, pues es José Gaspar Huarcas, el dueño, ¿verdad? El que nos llevó la escritura. Aquí ustedes pueden ver el documento con el que él compró, ver documento. Y aquí pueden ver, ¿verdad? Que aparece la escritura, ¿verdad? ¿Quién la hizo? En este caso, la licenciada Petrona Díaz Morales. Comparecen por una parte Ángela Chuyá y está la escritura y ustedes la comparan con la que nos llevó don José Gaspar Huarcas, ¿verdad? Si es igual, ustedes le dicen a su cliente, pues sí se puede hacer la compraventa. En este caso, de esta propiedad, él iba a hacer una compraventa de fracción. Él iba a vender una parte nada más. Y eso fue lo que su servidor realizó, ¿verdad? Entonces, si nos vamos aquí a derechos, la última desmembración, porque ya tiene dos desmembraciones ese terreno. La última
fue la que realicé yo, ¿verdad? Entonces, de la presente finca se desmembraron 49.79 metros cuadrados que pasaron a formar la finca 5.266, folio 266, libro 191E de Zacatepeques. Aquí ya se formó una nueva finca. Y a la hora de pagar impuesto, como es una nueva finca, tenemos que pagar el 12%. Entonces, miren, así es como van a entrar ustedes al registro de la propiedad, ¿verdad? Aquí vamos a ver el documento con el que ellos obtuvieron, ¿verdad? O sea, la escritura que hice yo, aquí la vamos a encontrar. Aquí pueden ver, ¿verdad? La firma y sello de su servidor, la escritura, el plano y todo lo que se realizó, ¿verdad? Para poder realizar esa desmembración. Aquí está la escritura, el plano, que no se ve mucho. El pago del IVA mediante boleta SAT. Entonces, aquí pues no se confunden, ¿verdad? Entonces, como les digo, es importantísimo que ustedes realicen una consulta electrónica, ¿verdad? Y si no la pueden realizar, le pueden decir a las personas, miren, regresen más tarde porque es mejor dejar ir un cliente que después tengan que pagar daños y perjuicios. Hipotecas aquí, no hay hipotecas, ¿verdad? Si hubieran hipotecas, nos salen los numeritos iguales que los que nos aparecen aquí en los derechos. Esta finca ya tuvo 2 desmembraciones. La primera se le realizó a Nicolás Gaspar Sosov, me imagino que es hijo del señor José Gaspar, ¿verdad? Entonces le compró 52.83 metros y la segunda fue la que su servidor realizó. Entonces, antes de dar por terminada la clase, y si, voy a ver si tienen algunas dudas. Roberto García no entendió mucho sobre el origen del bien inmueble rústico o urbano. Perdone, mire, voy a ver si todavía estoy en la página del registro. Miren, pues. Vamos a ver si aquí dice, tendría que decir, ¿verdad? Derechos de dominio, fracción del departamento con extensión, medidas, no dice aquí, pero siempre en el registro, aquí está, finca rústica consistente en fracción. Usted lo que tiene que ver es hacer una consulta o ir a ver el último, lo último de la escritura, ¿verdad? Donde está la razón del registro de la propiedad. Y ahí pues puede determinar si dice finca rústica o dice finca urbana. Y entonces si es rústica, pues debe de seguir un procedimiento distinto, y si es urbana, pues debe de seguir otro procedimiento distinto. Entonces, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Aquí tengo una última pregunta. Un primo realizó una compraventa de un terreno a un primo hermano. Compra los derechos hereditarios y los hizo en escritura pública. 2 preguntas. ¿Pude como notario hacer la escritura pública a su familiar? No, artículo 77 del Código de Notariado, ya que aduce que por ser la mayoría de personas con el mismo apellido no pasa nada, y así lo realizó. La otra pregunta podría hacerse el intestado, ya que la escritura registrada estaba a nombre del padre de los vendedores, quien falleció 5 años atrás. Sí, puede hacer el... Miren, lo que pasa es que en notariado, como dice usted, ¿verdad? Todas las personas tienen casi el mismo apellido. Y para que sea nula, pues tiene que ser pedida la nulidad, ¿verdad? Instancia de parte.
Vamos a leer bien. Y ese terreno no había sido incluido en los bienes a heredar. Si no fue incluido, quedó intestado. ¿Y qué fue lo que vendieron? Me imagino que fueron los derechos de propiedad, pero ese es un riesgo que se corre porque para que usted sea un heredero legal debe de ser eh, la Procuraduría General de la Nación tendría que haberlo declarado como heredero. Si no lo declaró como heredero, ¿cómo va a saber usted si es heredero legal y cómo va a vender los derechos hereditarios, verdad? Entonces, eso es un poco jalado. Entonces, yo creo que ya me pasé, si no me van a llamar la atención. Cualquier otra pregunta, pues se las contesto la otra semana. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días.